Vamos a comenzar en el versículo 35. Cuando ustedes están ahí, pueden decir amén. Muy bien. Romanos 8, versículo 35 hasta el 37 dice, ¿quién nos separa del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestro Señor, muchas gracias de todo lo que tú has hecho. Gracias por tu palabra, lo que nos enseña. Gracias también que en esa vida tenemos la oportunidad de conocerte mejor y también poner tu santa voluntad en acción. Gracias para amarnos, para cuidarnos todo el tiempo. Gracias, Cristo, por tu obra en la cruz, tu resurrección y ahora la esperanza de tu segunda venida. Padre, en estos momentos queremos orar que vamos a abrir a nuestros corazones a ti y al Espíritu que va a ministrar a nosotros. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Dios te bendiga y pueden estar sentados. Continuamos con el tema en este mes del cuidado de Dios y mencionamos el, el domingo pasado que tenemos que tener cuidado cuando estamos considerando que Dios nos cuida. No todo son pastos verdes, Salmo 23, ¿verdad? Mucha de esa vida es sufrimiento. Y yo estaba pensando en eso esa semana preparando a esa prédica, tratando a identificar una confusión que yo he tenido o otros han tenido en sus vidas, porque nosotros cuando leemos a estos versículos en Romanos 8, nosotros como humanos entendemos muchas veces que si yo amo, yo no voy a permitir a otro a sufrir, ¿verdad? Um, particularmente en nuestros hogares, yo creo que podemos, como padres, podemos identificarnos con eso. Obviamente, como padres, ninguno de nosotros, espero, no vamos a tener placer en ver a nuestros hijos sufrir. Si están enfermos, si están tristes porque están recibiendo una disciplina que es necesaria, ¿verdad? Porque uno tuvo que decir que no de los dulces o del juguete que quieren en el supermercado o, bueno, como van avanzando en años, no, tú no puedes ir a esa fiesta, tú no puedes hacer esa cosa con tus amigos, ¿verdad? Hay veces que sufren nada más porque alguien está, uh, 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 yo no sé, haciendo como un bully en el colegio. Hay varias cosas que nosotros observamos. Hay veces, especialmente mamás, sufren cuando ven a sus hijos sufrir porque están teniendo que trabajar, ¿verdad? Y tú ves que está descontento porque está teniendo que fregar o está teniendo que trabajar afuera en el sol, ¿verdad? Y el sufrimiento es parte de esa vida, pero muchas veces
si no tenemos cuidado, vamos a caer en la trampa que permitir a alguien a sufrir es decir que hay un falto de amor. Y eso no es la verdad. Hay que entender, es una mentira del enemigo, ¿verdad? Parte de esa vida es sufrimiento y el Señor, Dios lo permita. Y eso no cambia el hecho que nos ama. Hay que entender a eso, ¿verdad? Nada nos separa con su amor. Cuando leemos el texto, bueno, leímos el texto, pero cuando vemos el texto que leímos, básicamente todo tiene que ver con un sufrimiento, ¿verdad? Uno va a sufrir, ¿verdad? Uno va a sufrir las dificultades de la vida. Y mira, si tú no has aceptado a este hecho, hay que aceptarlo ahora. Y lo más joven, lo mejor. Todos van a tener que sufrir. Y cuando yo digo sufrir, yo nada más estoy refiriendo al hecho que tú vas a tener que hacer cosas que tú no quieres hacer. Amén. Eso es sufrir. No hemos llegado a las otras formas de sufrimiento. El hecho que tú vas a tener que hacer cosas que tú no quieres hacer. Amén. Cosas que son buenas para ti. Hay que trabajar. Amén. Como dicen, el dinero no va creciendo en árboles. Papá no es tu cajero. Hay que buscar el trabajo, hay que ganar, hay que tomar responsabilidad para tu propia vida. En esos sentidos. Sí, Dios te cuida, Dios te ama, pero hay que trabajar, hay que ser responsable. Amén. Ay, yo no quiero ver a mi hijo tener que ser responsable. Bueno, si no ahora, ¿cuándo? Va a sufrir, el sufrimiento toca a ti, toca a él. Amén. Tenemos que entender que en general todos van y tienen que sufrir. Ahora, cuando vamos moviendo al lado espiritual, y yo entiendo que aquí en Romanos 8, el apóstol Pablo, en su conversación con Aquilas, yo entiendo que fue el pastor, uno de los líderes en la iglesia en Roma, ¿verdad? En el contexto de esa carta, para tener todo muy claro, recuerden que el apóstol Pablo fue un misionero que sufrió y está en medio de su sufrimiento por la causa de Cristo. Amén. Él sufrió por la causa de Cristo. Él tuvo que sufrir muchas cosas diferentes y él va a mencionarlo aquí en el texto, ¿verdad? Pero un problema que él ha tenido en su ministerio es, él estaba frustrado con los judíos, su propio pueblo, porque fueron ellos que estaban oprimiéndole o siendo tropiezo en su ministerio generalmente. Los judíos, el mismo pueblo de Dios, en su ministerio, causó a Pablo muchos problemas. Si estamos hablando de bloquear iglesias, si estamos hablando yo no sé, hacer huelgas o yo no sé, demandando legalmente contra él y contra otros cristianos, mucho problema, ¿verdad? Y Pablo en su corazón él quiso presentar el evangelio de Cristo y ganar almas para Cristo, principalmente con su pueblo, pero en su ministerio
Él no, en su opinión, él no estaba teniendo mucho éxito en alcanzar a los judíos. Estaba dispuesto a sufrir lo que tuvo que sufrir, y la mayor parte de su sufrimiento fue causado por judíos, su propio pueblo, ¿verdad? Que él quiso ganar para Cristo, pero ellos no quisieron. Ellos no quisieron aceptarle, ¿verdad? Pero hay una iglesia al otro lado del mundo, casi, bueno, del mapa de ellos, ¿verdad? En Roma, donde hay un amigo, una pareja, Aquila y Priscila, que se mudaron a Roma, que trabajaron junto con él en Asia Menor, pero ahora se mudaron a Roma, y ellos están diciendo a Pablo que mira, aquí en Roma estamos teniendo mucho éxito con los judíos. Eso es muy raro. Nuestra iglesia básicamente está llena de judíos, pero nosotros aquí, por una razón, no podemos alcanzar gentiles como alcanzamos gentiles ahí contigo. Pablo está teniendo mucho éxito con gentiles, pero no con judíos. Y está frustrado. Al otro lado, Aquila y Priscila están frustrados que no pueden alcanzar la ciudad, pero están teniendo éxito con judíos. Entonces, aquí en Romanos, Pablo está compartiendo su frustración con Aquila y recordando y contando todo el sufrimiento por la causa de Cristo que está teniendo que pasar al lado físico, al lado en todas áreas de su vida. Porque él ha aceptado que en su ministerio al lado espiritual va a tener dificultades también. Es una cosa tener las dificultades normales de la vida, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que bregar con gente, hay que batallar con las enfermedades, ¿verdad? Hay que pagar impuestos y pasar injusticias, ¿verdad? Hay que ir y hacer fila, ¿verdad? Todo eso es sufrimiento. Y en el mundo es la expectativa. Ahora, en nuestras opiniones, hay gente que no sufren tanto porque tienen y pueden pagar para evadirlo. Yo entiendo, pero en el fin, todos sufren, ¿verdad? Las dificultades de esa vida. Y Pablo está hablando más del lado espiritual y cómo tiene que ver con su ministerio. Entendemos aquí en el versículo 35, hay una pregunta que él comienza aquí. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? ¿Verdad? Él no está negando que Dios le ama. Amén. Y él quiere ser muy claro que Dios ama a él y nadie puede separarse del amor de Cristo. La gente tratan, pero nunca va a pasar porque Dios siempre ama. Cristo siempre ama, pero ha sufrido, está sufriendo y continuará sufriendo. Y no es decir que Dios no le ama. Amén. Eso es muy importante para entender en nuestras vidas, particularmente en la vida espiritual. Cuando tú estás tratando de cumplir algo para el Señor y uno no tiene cuidado, va a encontrar que va a sufrir por la causa de Cristo encima por la causa del mundo, ¿verdad? No es fácil en ese sentido, ¿verdad? Uno puede frustrarse, ¿verdad? Y probablemente el Señor muchas veces va a permitir a otros sufrir otra serie de sufrimiento si tú vas a hacer algo para Cristo. Amén.
no significa que Él no te ama. No significa que tú estás fuera de su voluntad, porque tú estás sufriendo algo nuevo. Amén. Pablo, aquí en su frustración, ahora menciona primero en el versículo 35 la tribulación, ¿verdad? La tribulación es sinónima con pruebas, ¿verdad? Pruebas. Ahora, en el devocional esa mañana, mi esposa hizo un punto muy importante, que Dios no está probándonos todo el tiempo. No todo es una prueba. Si tú estás teniendo que sufrir algo o tomar una decisión, no es una prueba de Dios. Dios no tiene que probarnos para saber cómo uno va a reaccionar y lo que va a hacer. Dios no tiene que hacer experimentos con nadie, porque Él conoce cada corazón. Él sabe lo que uno va a hacer, ¿verdad? La prueba no es para Dios saber o probar un punto. Dios no tiene que probar ningún punto tampoco. Si Él dice algo, es así. Amén. Ahora, hay tribulaciones o pruebas que Él permita a pasar en nuestras vidas, y tenemos que contarlas como oportunidades ganar coronas, como Pablo menciona en Filipenses, ¿verdad? Sufrir para el Señor. Una tribulación muchas veces es algo que viene en tu vida que no fue planificado. Amén. Tú entiendes que tú vas a hacer algo para Cristo. Tú crees que tú vas a comenzar un ministerio, o tú vas a hacer algo para alguien, para alcanzar alma, y alguien o algo pasa para impedirte, ¿verdad? Para decir que no, tú no puedes avanzar con la obra. Ustedes, un impedimento que el mundo ponga en tu camino para cumplir algo para el Señor. Es una tribulación. Amén. Hacer no necesariamente tiene que ser un ministerio particular para la iglesia. Puede ser algo de ministerio en tu propio hogar. Amén. Una tribulación, una prueba, un impedimento que quiere pararte en crecer o obedecer lo que Dios ha dicho. Y hay muchas maneras que la tribulación puede presentarse en tu vida. La pregunta siempre sería, ¿cómo vas a responder? ¿Vas a obedecer, vas a ir adelante, o vas a admitir la derrota y decir que ya? Esa es la pregunta. La tribulación es así. Generalmente no está planificado. Yo entiendo que durante de esas tribulaciones, una de dos cosas va a pasar. Uno va a decir que sí y ser fiel y ir adelante, y va a crecer y va a aprender. O uno va a decir que no puedo ir adelante, voy a pararme, y si uno no está avanzando, está regresando. Y ese impedimento, esa tribulación que está ahí, no se mueva hasta está removido. ¿Entienden? Así funcionan las tribulaciones. Generalmente no están planificados. Tú no tuviste ninguna idea que eso va a pasar cuando tomaste la decisión de hacer algo para el Señor.
Yo entiendo que Pablo en su mente y probablemente Aquila también pudieron identificarse bien de lo que son tribulaciones. Yo entiendo que hay en Roma, por decir, cuando esa iglesia pequeña fue formado en esa ciudad tan pagana, en los días de Nerón, el dictador mal de Roma, que básicamente quiso ir matando a los cristianos. Yo entiendo que hay en Roma, parte del problema fue eso. No estaban teniendo mucho éxito ganar gentiles porque a lo mejor tuvieron miedo de Nerón y lo que va a hacer a ellos, ¿verdad? Una tribulación, a lo mejor ellos no tuvieron a eso en mente cuando comenzaron, o puede ser que supieron, ¿verdad? Eso va a tocar a otro punto, pero no significa que el llamado no fue correcto. Amén. Yo creo que durante de esa época también, Pablo en su vida, tratando de levantar iglesias en Asia Menor, en Grecia, Macedonia, probablemente él no tuvo en mente que hubieron hermanos judíos que dicen que son cristianos que van a ir atrás de él a cada iglesia que él tuvo parte en fundarse para enseñar que tienen que ser judíos antes. ¿Verdad? Yo no creo que él tuvo eso en mente. Eso fue una tribulación, ¿verdad? Una parte de la dificultad de la vida serían tribulaciones. Ellos van a venir, van a pasar, llegan y tú puedes tratar, planificar, pero tú no sabes cuándo, dónde, cuánto va a costar. Amén. Pero el Señor va a cuidarnos cuando uno está pasando por la tribulación, porque Él nos ama, ¿verdad? Tú puedes sentir que no es justo, que Dios no está amándote, tú no estás sintiendo el amor cuando tú pasas por la tribulación. Bueno, el amor de Dios no está basado en un sentimiento. La Biblia dice que nada nos separa con el amor de Dios. También tenemos la angustia, ¿verdad? Él menciona la angustia. Eso es cuando, lo que yo entiendo es cuando algo está pasando en tu vida, un tipo de sufrimiento que te causa un problema emocional. Amén. Y tú no sientes cómo puedes ir adelante sirviendo al Señor porque tú estás angustiado, ¿verdad? Algo pasó para causarte esa angustia y la única cosa que tú puedes hacer es sentarte en tu angustia. Y si uno está en esa posición, es muy fácil deprimirte. Es muy fácil pensar, Dios, ya, él no quiere usarme, Él no me ama. Yo no siento el amor. Angustia, ¿verdad? También la persecución. Yo entiendo que el mismo Señor Jesucristo dijo, si vas a sufrir para mí, este mundo va a odiarte. Vas a ver una persecución. Como mencionamos en esa iglesia en Roma con Nerón y todo, yo entiendo que ellos estaban probablemente, si no enfrentando una persecución, uh, uh,
la amenaza de la persecución dio a la gente miedo venir a la iglesia, ¿verdad? Eso no es fácil. Pablo tuvo gente persiguiéndole en todo su ministerio y yo no creo que él se quejaba porque recuerda que fue él persiguiendo cristianos antes, ¿verdad? Pero él lo menciona porque es parte de lo que uno tiene que aceptar como una forma de sufrir, ¿verdad? Una, un tipo de dificultad que va a ocurrir en nuestras vidas. Hambre, desnudez, peligro y espada. Eso refiere a una dificultad, un sufrimiento físico. Hay un sufrimiento que es mental, hay otro que es emocional, pero también hay uno que es físico. Pasar con hambre es una dificultad física, ¿verdad? Desnudez, ¿verdad? Bueno, cuando él habla de eso, yo entiendo que está hablando del hecho que hay gente que no tienen ropa física para cubrirse, ¿verdad? Cuando están expuestos. También peligro, un peligro físico, ¿verdad? Es una cosa estar en peligro legal, es otra cosa estar en peligro físico, ¿verdad? Si hay alguien persiguiéndote porque tú estás haciendo algo para el Señor y en cualquier momento tú estás esperando la tira a la cabeza, eso es un peligro, ¿verdad? Peligro físico, espada. Recibiendo golpes por la causa de Cristo. Pablo tuvo experiencia en todo eso. Amén. Uno va a imaginar que puede ser muy fácil llegar al punto que uno está tirado en la cárcel, están golpeándote y físicamente causándote daño. No van a alimentarte, van a quitarte de tu ropa, ¿verdad? Ahí en una cárcel donde no hay reglas, en cualquier momento otro prisionero puede venir y, ¿verdad? El mismo Pablo vivió eso. Él entendía problemas, sufrimiento físico. Él no está quejando aquí porque mira, en cualquier momento que él sufrió lo que es físico, él podía cuestionar o decir, Dios no me ama. Yo me acuerdo ahí en Hechos, el capítulo 9, la conversión de Saulo a Pablo, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo dijo a Ananías, que fue responsable de guiarle a Cristo, al Señor? Pablo estaba en camino a Damasco. El Señor aparecía delante de él en el camino, vio a la gloria de Cristo y salió ciego y reconociendo que fue el Señor, él pidió a él, ¿qué quieres de mí, Señor? Y el Señor dijo a él, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Ahora él entiende que Cristo es el Señor. Y él dijo a él, a ir a Damasco, a la casa de un hombre llamado Ananías. Y cuando Saulo llegó ahí a Damasco, Ananías estaba ahí básicamente esperando, ¿verdad? El Señor
también hablaba con Ananías para decirle, este hombre viene y hay que instruirle en mi evangelio, hay que guiarle al Señor, a mí. Y Ananías respondiendo, pero mira, eso es el mismo Saulo que yo entiendo que ha sido muy fuerte persiguiendo a mis hermanos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Jesús dijo a Ananías? No, es verdad, pero él va a sufrir ahora por mi causa. Él va a sufrir por mi causa. Amén. Pablo, realmente él estaba contento de sufrir todo eso para el Señor, pero fue difícil. Él no está quejando aquí. Él entendió perfectamente lo que son las tribulaciones, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Diciendo a Ananías, mira, puede ser peor. Puedes caminar conmigo, ¿verdad? Eso es otro punto. Pero mira, en esa vida, incluyendo en esa vida espiritual, vamos a tener dificultades, pero no podemos decir que Dios no nos ama. Amén. Hay que aceptar el hecho que todos van a sufrir. Vamos a hablar de la realidad del sufrimiento. Vamos a ser honestos. Amén. Ahí en sus Biblias, en el versículo 36 aquí, él dice, como está escrito. ¿Dónde? En Salmo 44, versículo 22. Él está mencionando este versículo, donde dice, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Eso es decir que desde antes en el Antiguo Testamento también los hombres de Dios fueron perseguidos, sufrieron en la misma forma, matados, nada más por obedecer. Amén. Yo estaba mirando un programa, un debate entre unos judíos y musulmanes y cristianos esa semana, y un punto que es muy importante. Los judíos entendemos, si estamos hablando aquí en Romanos 8 o en día de hoy, niegan que Cristo es el Mesías, ¿verdad? Los judíos entienden que el Mesías todavía no ha venido. Están esperando que Él viene. ¿Para qué? Para establecer a su reino aquí, donde ellos son los privilegiados. Y eso va a pasar. Amén. Entonces, el punto fue hecho por los cristianos en este debate a los judíos. Cuando el Mesías viene, yo dudo que ustedes van a saber qué es, porque cada vez que hombres de Dios, hablando de los mismos profetas en el Antiguo Testamento, vinieron para decir algo del Mesías o decir algo que Dios ha revelado, ustedes mataron a ellos. ¿Verdad? Y es verdad, casi todos los profetas, si no mataron a ellos, fueron tirados en cisternas, fueron tirados en la cárcel, golpeados, desnudos, con hambre.
viviendo constantemente en peligro físico. El pobre Elías tuvo que vivir en cuevas, ¿verdad? Él fue el último en su época. Todos los otros profetas ya Jezabel mató. Entonces, ese patrón no es nuevo. Amén. En Primera de Pedro, el capítulo 3, versículos 17 y 18, vamos a ir por allá muy rápido. Primera de Pedro, el capítulo 3, 17 y 18. Pedro aquí quiere ser claro que el sufrimiento al nivel espiritual, amén, es la voluntad de Dios. Dice aquí, comenzando 17. Ay, perdón, estoy en el segundo. En el 17 dice, porque mejor es que parezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Eso es decir que la voluntad de Dios en el sentido espiritual es que uno sufre para Él. Como no en la misma forma, pero Cristo lo hizo. Amén. Él que realmente no tuvo que por el pecado, pero lo hizo en nuestro lugar. Amén. Nadie va a sufrir lo que Cristo sufrió. Pero es la voluntad de Dios que sufrimos para Él. ¿Cómo puede ser? Si Él me ama, ¿cómo puede ser que es su voluntad que yo sufro para Él? Bueno, es una oportunidad amarle, agradarle, ganar. Amén. Es difícil explicar porque va contra la carne y los sentimientos. Pero si Dios lo dice, así es. Amén. Ahí en el capítulo 4, 12 hasta el 19, él va expandiendo en el mismo ejemplo de Jesús y todo lo que él sufrió aquí en su vida terrenal. ¿Y por qué es que Jesús sufrió lo que sufrió? Porque fue voluntad del Padre. Eso no es decir que el Padre no amó a su Hijo. Amén. Padres, madres, tú puedes permitir a tu hijo sufrir todavía amándole. Hay que tener cuidado en caer en esa trampa que no pueden sufrir porque van a pensar que no amo a ellos. Eso no está bien. Es la voluntad de Dios en el sentido espiritual que sufren, pero también es la regla del mundo que todos sufren. ¿Verdad? Para no estar manipulado. Gracias al Señor que el Padre no fue manipulado. ¿Tú crees que el Padre quiso que le gustaba ver a su hijo sufrir? No, pero fue su voluntad. Él tuvo que sufrir para salvar a nosotros, sus enemigos, ¿verdad? Sus ofensores.
En Filipenses 1, el versículo 29, este versículo, otra vez, eso es Pablo, yo entiendo, escribiendo de su experiencia ahí mismo en Filipos, en la cárcel, ¿verdad? Ahí él fue encarcelado. El versículo 29, mira lo que dice. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis en Él. ¿Verdad? Él estaba dispuesto a dar y sufrir lo que tuvo que hacer para Cristo, para que uno puede conocerle. Amén. La disposición en su corazón fue muy necesaria. ¿Han pensado, estoy sufriendo, pero no está dispuesto? Entonces pasas por el sufrimiento con una mala actitud y cuando este sufrimiento se termina, fue en vano, porque uno no estaba dispuesto y la oportunidad ya se acababa. El sufrimiento pasó, pero no hay ganancia porque uno no estaba dispuesto. Y ahora tiene que vivir con eso. Eso no está bien. Amén. Entonces, las dificultades de la vida que él menciona, la realidad del sufrimiento y lo que implica. Vamos a terminar con ese último punto aquí, esa mañana. Yo utilicé esa palabra conquistadores y yo voy a explicar que en un momento, porque aquí en el último versículo que leímos, ¿verdad? Ahí en Romanos 8, en el versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. En el inglés dice conquistadores. Y la razón que yo quise utilizar esa palabra es porque cuando nosotros pensamos en conquistar algo, ¿verdad? Estamos pensando en algo que nosotros hemos logrado, ¿verdad? Porque hombres pueden tener éxito solo en su vida. Hay una prueba, una tribulación. Hay una cosa que pasa y tú lo resuelvas. Y ese problema está conquistado. Y ahora vamos a la próxima cosa. Ustedes entienden, muchas veces en la vida como hombres y también las mujeres, así pensamos. En esa vida vamos conquistando, ¿verdad? Pero el versículo dice que en todas estas cosas somos más que vencedores o conquistadores. ¿Cómo? En Cristo. Tenemos que entender que cuando Dios nos cuida en esas vidas llenas de dificultades, en Cristo somos más que vencedores porque Él tiene todo el dominio. Tenemos que recordar, primeramente yo creo que hay que reconocer, pero después hay que recordar, Él está en todo dominio.
Si no tenemos cuidado, nosotros queremos ser conquistadores y pensar que podemos dominar todo lo que pasa en la vida. Pero el versículo dice que en Cristo somos más que vencedores porque Cristo tiene todo el dominio. Amén. Daniel 7:14 es un versículo mesiánico. Él está refiriendo al Mesías en este versículo. El que viene, el mismo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, directamente refiriendo a Él en este versículo. Y Él dice, y le fue dado dominio. Yo entiendo que eso es Dios Padre dando dominio al Hijo. Amén. Gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Eso es lo que va a pasar. Amén. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Somos más que vencedores en Cristo porque Él es el Señor y tiene todo dominio. Si Él nos da la victoria, nadie puede deshacerlo. Amén. Si Él vence, no puede ser deshecho, porque Él tiene todo dominio. Y si Él dice que la victoria es permanente, es permanente. Si la corona está ganado, es para siempre. Amén. Y vale, y va a continuar valuando. Porque Él tiene todo dominio. Entonces, cuando Pablo dice a eso, y él está, bueno, el pobre, yo creo que estaba quejando un poquito porque, mira, esa gente, el pueblo de Israel, ha sido el ministerio muy difícil y no quieren responder. Y él sabe que él ha sufrido lo que ha sufrido, no todo, pero la mayor parte fue porque ellos fueron contra él, contra Cristo y contra él. Pero él podía decir que aparte de todo ese sufrimiento y todo lo que ha pasado, estoy aquí. Dios ha cuidado a mí, ¿verdad? Él me ama y nunca se paraba a amarme. Y hemos tenido victorias. Y en esas victorias nadie puede sacar. Amén. La victoria dado por Cristo es permanente. Él dio almas salvados, iglesias levantados, cárceles abiertos, milagros. La gente puede negar, la gente puede enojarse, la gente puede ser mentiroso, pero no cambia el hecho que la victoria fue hecha en Cristo y son permanentes, porque Él tiene todo dominio. Entonces, la mejor manera, sentir mejor de la situación cuando uno no entiende o cuando uno quiere estar quejando, recuerda, en Cristo somos más que vencedores. Tenemos victorias permanentes. El hombre puede lograr muchas cosas en su propia fuerza, pero esa victoria es temporal a lo máximo. Pero cuando uno se vence en Cristo, permanente es.
con todos los ojos cerrados. Nuestro Señor, muchas gracias por el tiempo que tú has dado a nosotros esa mañana. Y Señor, gracias que nos cuida, particularmente cuando uno está obrando para ti, que es fiel para ti, que vemos victorias. Señor, que nunca vamos a caer en la trampa que tú no nos ama porque estamos sufriendo. Señor, gracias para siempre estar con nosotros. Y en estos días como tratamos alcanzar más almas para ti, como puede ser que puede causar una persecución, un tipo de sufrimiento, un cambio de horario, un tipo de sacrificio. Tú eres digno. Puede ser que uno está teniendo que vivir por unas situaciones difíciles y no pueden entender por qué yo, por qué. Y hay que recordar que es tu voluntad que sufrimos. No es un castigo. No es porque tú estás enojado con nosotros. No es porque tú no nos amas. Al contrario, es tu voluntad que es bueno para nosotros. Padre, queremos orar que vamos a poder ir adelante animados a sufrir para ti. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.